La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Educación Preescolar y con la participación de los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar CAPEP, ponen a su disposición la siguiente cápsula educativa. Hola, estimadas y estimados docentes. Ya estamos de regreso con la continuidad de la cápsula educativa Aprendizaje Situado. Para quienes se conectan por primera vez, soy la psicóloga Ruth Ivonne Planter Vaquero del equipo de capacitación y orientación de la inclusión educativa UOCIE de CAPEP de la zona 01 y psicóloga en uno de los grupos móviles de CAPEP. En la primera parte revisamos de manera puntual las bases teóricas del aprendizaje situado. Ahora abordaremos los saberes prácticos, o sea, las estrategias de la enseñanza situada, de manera breve por el espacio de la cápsula, pero confiando en que ustedes profundizarán en cada una de ellas y lo más importante, lo aplicarán para diversificar sus intervenciones educativas y favorecer el aprendizaje de todos sus educandos. Esta metodología se integra muy bien con otras estrategias constructivistas como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje en equipos y cooperativo y colaborativo, el aprendizaje basado en problemas reales o auténticos, el aprendizaje basado en el análisis de una noticia de actualidad, el ABAC, que es el aprendizaje analizando un caso reciente, el aprendizaje observando un documental, el aprendizaje haciendo, por ejemplo, un huerto escolar o en casa, el aprendizaje practicando tecnología casera, el aprendizaje realizando un tour virtual, el aprendizaje con discusión en clases, el aprendizaje por debates, el aprendizaje por juego de roles, el aprendizaje por descubrimiento guiado, el aprendizaje por simulaciones situadas, el aprendizaje por ejercicios de habilidades y el aprendizaje por demostraciones. El NTC, que es el aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación, de las cuales ya se expuso en la cápsula 5 y 6, entre otras, pero siempre desde la perspectiva situada y contextual y no de la cognitiva individual como se hacía antes. En esta ocasión revisaremos solo las que se me hacen más prometedoras para que nuestros alumnos accedan al currículo, al aprendizaje y a la participación. Por lo general, las mencionadas estrategias de aprendizaje tienen un tronco común, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, existen acciones que le competen a los docentes y otras a los aprendices, pero cada una de ellas se caracteriza ya sea por el objetivo que persigue, por el tipo de actividad, por el sitio donde se realiza, por la premisa que identifica su nombre. Por ejemplo, no es lo mismo decir ABP por proyecto que ABAP por pregunta, guía o detonante, que ABP por problema real. Cada uno tiene su mecánica diferente de proceder por el producto que define y por las habilidades que desarrolla. Iniciamos con el ABP, el aprendizaje basado en problemas. El ABP es un conjunto de tareas basadas en la resolución de problemas a través de la implicación del alumno en procesos de investigación de manera relativamente autónoma que culmina con un producto final presentado ante los demás. Los 4 escenarios son: el trabajo de la clase al completo, momento en que se trata de elevar la motivación de los alumnos y fomentar su participación, además de dar las directrices generales para llevar a cabo el trabajo. Segundo, trabajo en grupo sin presencia del tutor. Casi todo el trabajo es realizado por los alumnos fuera del aula en grupos de 3 a 5 personas. En este escenario, los componentes de cada grupo seleccionan el artículo de estudio o problema a resolver e identifican sus principales ideas y hay una puesta en común del tema a trabajar. Tercero, el trabajo de los grupos en presencia del tutor. Se programan tutorías de seguimiento o para la resolución de dudas, donde el tutor guía a los grupos hacia la obtención de los objetivos de trabajo. Y cuarto, el trabajo individual. Cada estudiante además debe leer el artículo, comprenderlo
e investigar autónomamente. Por último, presentan y proponen al grupo la solución del problema de estudio, ya sea con exposición o demostración concreta. Ahora veremos el ABP o el aprendizaje basado en problemas. Hoy en día están apareciendo estrategias metodológicas novedosas, entre ellas el aprendizaje basado en proyectos, es decir, un método concreto que consiste en la generación de preguntas, en la búsqueda de las respuestas a través de procesos de investigación, el trabajo de equipo, la autonomía y responsabilidad de los alumnos, la elaboración de un producto o proceso final expuesto ante la audiencia. El hecho de seguir un método sistemático como el ABP nos asegura el aprendizaje de habilidades y capacidades del siglo XXI, es decir, estudio autónomo, búsqueda de información, elaboración de presentaciones, planificación del tiempo, capacidad de expresarse de forma adecuada. A pesar de todas las dificultades encontradas en su aplicación, lo que no hay debate es que es un método que engancha a los alumnos y una vez conseguido esto, podremos llegar a donde queramos. Sus 4 fases de trabajo coinciden con las siglas AIRE: análisis, investigación, resolución y evaluación. Además, cada nivel gestiona aspectos diferentes del nivel de aprendizaje de los alumnos, como las creencias o circunstancias que atraviesa, los compromisos que asume, las relaciones que establece en las 4 dimensiones, la acción y los procesos que emprende, las estrategias de aprendizaje que implica, el liderazgo participativo, la conexión entre el aprendizaje y la realidad, libera de la dependencia del mentor, adquiere experiencia, mantiene un espíritu de trabajo e innovación mientras avanzan en el proyecto. En esta propuesta de aprendizaje por proyectos también existen versiones diferentes. Ahora veremos el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Es una estrategia de un grupo de procedimientos de enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos, donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar en su propio aprendizaje. ¿En qué se distingue el trabajo de un grupo clásico? En valorar el potencial educativo de las relaciones interpersonales existentes en cualquier grupo, en considerar los valores de socialización e integración como eficazmente educativos, en aprendizaje por desequilibración por el conflicto sociocognitivo que rete al alumno al aprendizaje y por ende el incremento del aprendizaje autónomo y socializado. En este modelo existen acciones dentro del aula, fuera del aula y hacia la comunidad. Las situaciones indicadas para el trabajo cooperativo, entre otras, se requieren la composición de pequeños grupos, en la organización de la tarea y de las actividades, en la distribución de la tarea, en la implicación de todos los participantes y en el grado de control mutuo y en las exigencias mutuas. Las ventajas del aprendizaje cooperativo es fomentar la motivación por la tarea, genera actitudes de iniciativa y participación, busca grado de comprensión del por qué se hace la actividad de aprendizaje e incentiva la calidad del mismo, organiza en reparto de responsabilidades y de carga de trabajo equitativa, mejora el grado de dominio de procedimientos y conceptos y la relación social en el aprendizaje. En un entorno que apoya y fomenta el aprendizaje de manera adaptativa y responsiva, se trabaja en la informalidad estructurada dirigida a la autoorganización y atiende lo emergente en un grupo diverso y una dinámica viva. Las diferencias con un aprendizaje colaborativo son las siguientes. En el aprendizaje colaborativo existe la definición de metas y objetivos, la formación de equipos, el respeto y comunicación, la orientación y guía del docente, el uso de metodologías y actividades diversas, áulicas y comunitarias, el debate y contraste de ideas, la programación y revisión periódica, la presentación del trabajo y fomento a la creatividad, el uso de las TIC, la autoevaluación y coevaluación. Ahora veremos el ABAC,
que es el aprendizaje basado en el análisis de un caso. El estudio de caso es una estrategia de aprendizaje acerca de una situación compleja. Se basa en el razonamiento comprensivo de dicha situación, el cual se obtiene a través de la descripción y análisis de la situación, la cual es tomada como un conjunto y dentro de su contexto. Existen diferentes tipos de estudio de casos, pero lo primordial es que todos tienen estos elementos en común. El caso como base de discusión en la clase. El profesor sirve como facilitador del proceso, se centra en el estudiante, se hace recopilación de información detallada sobre el objeto de estudio. El material proviene principalmente de entrevistas y observaciones directas y otras herramientas descriptivas que pueden ser estadísticas, reportes, etc. El estudiante plantea supuestos acerca de la información que no está disponible en el caso. Se discuten las diferentes alternativas de solución al caso y se evalúa cada uno de los cursos de acción y se recomienda el mejor curso o alternativa de acción. Por ejemplo, cómo evitar que sigan robando en las escuelas. El aprendizaje por simulaciones situadas. La simulación consiste en situar a los alumnos en un contexto que imite algún aspecto de la realidad y en establecer en ese ambiente situaciones problemáticas o reproductivas, similares a las que él deberá enfrentar de forma independiente. El uso de la simulación es efectivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr en nuestros educandos el desarrollo de un conjunto de habilidades que posibiliten alcanzar modos de actuar reales en diferentes escenarios. Ejemplo, la simulación de un circuito vial con señalizaciones con triciclos. Otra es la simulación de vida, es cuando las personas reales usan equipos simulando el mundo real. Una más es la simulación virtual, es cuando las personas reales usan un equipo simulado en mundos simulados o ambientes virtuales. También se puede utilizar la simulación constructiva, es cuando personas simuladas usan equipo simulado en ambientes simulados. Por lo que la simulación educativa es una estrategia poderosa que enseña algunos aspectos del mundo real mediante su imitación o réplica. Está basada en un modelo de un sistema o fenómeno del mundo real en el que se han simplificado u omitido algunos elementos para facilitar el aprendizaje. El aprendizaje basado en la gamificación. La gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional, con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de formación debido a su carácter lúdico, que facilita la interiorización de conocimientos de una forma más divertida, generando una experiencia positiva en el usuario. El modelo de juego realmente funciona porque consigue motivar a los alumnos desarrollando un mayor compromiso de las personas e incentivando el ánimo de superación. Se utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas extrapoladas de los juegos. La técnica mecánica es la forma de recompensar al usuario en función de los objetivos alcanzados. Algunas de las técnicas mecánicas más utilizadas son las siguientes. Las técnicas dinámicas hacen referencia a la motivación del propio usuario para jugar y seguir adelante en la consecución de sus objetivos, y estas son las dinámicas. En función de la dinámica que se persigue, se deberán explotar más unas técnicas mecánicas que otras. La idea de la gamificación no es crear un juego, sino valernos de los sistemas de puntuación, recompensa, objetivo que normalmente componen a los mismos. En el mercado hay muchas plataformas que simulan entornos con distintas mecánicas, los cuales pueden facilitarnos poner en práctica estas técnicas, o bien podemos echar la imaginación y crear nuestras propias reglas. Y si te interesa profundizar en el tema, te recomendamos consultar el siguiente post sobre cómo aplicar la gamificación en el learning. El aprendizaje realizando un tour virtual, también llamada visita virtual, paseo o recorrido virtual, es una forma de conocer un espacio a través de la interacción con el ratón no inmersa o realidad virtual inmersa, posibilitando así y según su diseño
recorrer diferentes espacios o lugares determinados. Ejemplos, las visitas y recorridos a museos, al espacio interestelar, al interior de nuestro cuerpo, etc. En conclusión, quiero aclarar que existen versiones de estas estrategias, pues han evolucionado por la lógica de que todo va cambiando. Los tiempos históricos ya no son los mismos que los de la antigüedad, ni de los años 60, 70, 80, 90 y los de las 2 décadas del siglo XXI, ni los alumnos, ni las familias, ni las exigencias sociales. Por eso hay diferentes propuestas de trabajarlas. Es importante aclarar también que las estrategias no son recetas ni fórmulas. Es ahí donde entra nuestra función y capacidad de diseñar la planeación de manera innovadora, flexible y universal, o sea, para todos los alumnos del grupo en la diversidad y acorde a su contexto sociocultural. Es muy importante tomarlo en cuenta, pues no está en la misma situación un alumno en las zonas rurales, en las rancherías o de la sierra, que uno de las zonas suburbanas o de las grandes ciudades. En las zonas rurales, por carecer de medios digitales y medios de comunicación, ya sea por falta de accesibilidad o por carencia de recursos, las estrategias de trabajo pueden facilitar el aprendizaje de habilidades de autonomía e independencia, de matemáticas, de lenguaje y comunicación, de salud, de nutrición y tecnológicos, entre otros. También por medio de talleres productivos, artesanales, caseros, artísticos, con tecnología casera, etc., con juegos de diverso tipo, con materiales propios de la región, con conocimientos, costumbres y especies endémicas o propias de esas comunidades, visitas domiciliares a los niños con rezago educativo, el realizar redes profesionales educativas y sociales de apoyo y agentes educativos que beneficien y aporten a la educación, como ediles de educación, diputados, líderes sociales, medios de la comunicación, ONGs, dependencias gubernamentales como el DIF, los ricos del pueblo, entre otras, para llevarles libros y otro tipo de materiales didácticos para que avancen educativamente. Es ahí donde tendrá que surgir el ingenio docente para realizar sinergias con otro tipo de agentes educativos que aporten al logro de los derechos a la educación y al aprendizaje de nuestros alumnos, por lo que en esto nos lleva a la última reflexión. Educamos desde la realidad y para la vida, para construir cultura solidaria y de paz con las personas para que sean sujetos de encuentro y transformadores sociales. Ha sido un gusto compartir con ustedes, estimadas y estimados educadores. Mi cerebro es complejo, mi vida lo es más sin tu ayuda. CAPEP.